Hoy quiero salir de la serie que estamos predicando de Juan. Y por esta ocasión quiero ir a una de mis cartas predilectas de la Escritura. Al libro, vamos a la carta de Primera de Pedro. Primera carta de Pedro. Vamos a leer la Escritura del verso 1 en adelante. La carta de Pedro, verso 1 al verso 9. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados con el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, esta carta es una carta que está dirigida a un pueblo, a un grupo muy amplio de creyentes que estaban pasando gran dificultad. Para entender quizás esta carta, yo le invito a que usted la lea por completo 2, 3 veces durante la semana. Para poderla entender, quizás tendríamos que enmarcarla en su contexto histórico para tener un entendimiento más amplio acerca de lo que Pedro está escribiendo aquí. Esta carta se escribió en el año 64-65 antes de Cristo, precisamente cuando la ciudad de Roma ardía en llamas en aquel gran incendio que hubo en esa ciudad. Los ciudadanos en aquellos días creían que su propio emperador, que el emperador Nerón había destruido la ciudad para reedificarla. Los ciudadanos romanos estaban totalmente devastados. Su cultura había desaparecido por completo prácticamente de la noche a la mañana, junto con el resto de la ciudad. Sus grandes templos, sus reliquias, los ídolos que tenían ellos en sus casas habían sido desmoronados junto con sus propiedades. Muchas personas murieron en esos días. Hombres, mujeres y niños. Fue una gran crisis que sufrió la ciudad de Roma en esos días. No solamente fue una crisis económica después del gran desastre que hubo. Podemos estar hablando de días en que en esa ciudad hubo una crisis religiosa, ya que los dioses, los ídolos en los cuales los romanos creían, no pudieron hacer nada para impedir este gran desastre. Las personas se encontraban entonces sin casas, sin propiedades, desprovistos de bienes materiales, pero también se encontraban sin fe, sin esperanza. Ellos sabían de la demencia de su emperador. Ellos sabían de esa locura de Nerón y que Nerón tenía un deseo grande de reconstruir la ciudad. Curiosamente, en ese grande incendio, las propiedades de Nerón, sus palacios y sus casas no sufrieron daño alguno.
Tenemos entonces un pueblo enardecido, enojado, resentido en contra de su gobernante. Personas amargadas contra el emperador. Nerón entonces, sabiendo que todo esto permeaba en la ciudad, redireccionó el enojo y la ira hacia un grupo selecto de ciudadanos romanos. Ellos fueron los cristianos. Aquellos hombres fueron nuestros hermanos, los cristianos, que ya eran de por sí odiados por los ciudadanos porque se les consideraban antisociales, porque los cristianos no participaban con ellos de esa vida desenfrenada. Y eran odiados, entonces ellos fueron el blanco perfecto, ellos llegaron a ser el chivo expiatorio ideal para Nerón. Así es que aquí empieza entonces la persecución. Los cristianos fueron señalados injustamente de algo que ellos no habían hecho. Los cristianos en su gran mayoría, gentiles, huyeron entonces por sus vidas. Huyeron al norte, como lo dice en el verso 1, hacia Ponto, hacia Galacia, hacia Capadocia, hacia Asia, hacia Bitinia. Ahora los cristianos ya no tienen la libertad ni la paz, la tranquilidad de la cual gozaban. Ahora los cristianos son personas perseguidas. Ahora ellos son peregrinos. Ahora son ellos los que están desprovistos de todos los bienes terrenales. Hermanos, estos hombres y mujeres a las cuales está dirigida esta carta fueron personas reales. Fueron personas reales que existieron, hermanos nuestros, hombres y mujeres que sufrieron verdaderamente. Hombres necesitados de consuelo, hombres necesitados de fortaleza espiritual. Dios, en su sabiduría infinita, en su gran misericordia y en su amor, en ese tiempo cuando ellos lo necesitaban, cuando más lo necesitaban, Dios trajo la provisión. Dios usó la vida de un hombre, lo capacitó por medio del Espíritu Santo para traer la palabra de Dios a ese pueblo que estaba en gran angustia. Ese hombre, su nombre de cuna, usted lo sabe, es Simón, hijo de Jonás, de una familia de pescadores, de una pequeña ciudad llamada Betsaida. Un hombre que fue atraído a los pies de Cristo por el testimonio de su hermano Andrés. Un hombre común, un hombre que no tenía nada especial, un hombre común y corriente. Simón, un hombre que fue llamado a seguir a Cristo al principio del ministerio de Jesús, y no sería hasta más tarde cuando Simón sería llamado al apostolado. Su nombre fue cambiado por Jesús. Ya no serás Simón, sino serás Pedro en griego o Cefas en arameo. Ambos nombres significan roca, significan piedra. Este hombre llegó, como todos sabemos, a ser el líder de los apóstoles. Pero Simón, yo quiero hacer esta reflexión antes de adentrarnos en los primeros versos. El autor de esta carta fue una persona que Dios escogió, un hombre común y corriente, que Dios lo escogió para ser usado, para dar grandes lecciones a los cristianos de todos los tiempos. Y lo vemos a lo largo del Evangelio. Pedro, Simón fue usado. Sí, usado. Una palabra que es muy fácil de decir, pero que ninguno de nosotros queremos llevar todos los días encima. A nadie nos gusta ser usado a beneplácito de otros. Simón Pedro fue realmente usado a beneplácito de Dios. Y lo vemos en la Escritura. Dios lo usó a él para enseñarnos cosas a nosotros. Fue usado como barro en las manos del alfarero. Fue usado como hierro metido en el fuego por el herrero. Dios se glorificó en la vida de Simón Pedro como Dios siempre lo hace, glorificándose en la vida de los que son suyos. No son pocas las lecciones que quedaron a través de la vida de Pedro.
En Pedro aprendimos cuán ignorantes podemos ser los discípulos de Cristo. Parecía que Pedro era el vocero de los 12 y fueron algunas ocasiones en que el Señor le dice estas palabras. Yo estaría muy avergonzado de recibirlas, pero fue Pedro el que recibía palabras como estas, reprensiones de Jesús, diciéndole como en Mateo 15:16, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Fue en Pedro que aprendimos que los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, solemos ser ignorantes. Fue en Pedro que vimos cómo es que no sabemos responder adecuadamente ante la gloria manifiesta de Dios. Fue a Pedro y a otros 2 discípulos a quien nuestro Señor Jesucristo lleva al monte de la transfiguración y revela su gloria manifiesta. ¿Y ellos qué pasó? Se llenaron de temor. Pedro, Simón, habló incoherencias, cosas sin sentido. No supo cómo responder a la gloria manifiesta de Dios. Vimos en Pedro al discípulo cuyas palabras son más elevadas que las acciones. En Mateo 26, ¿quién fue el que dijo, aunque me sea necesario morir, no te negaré? Sí, fue Pedro. Fue Pedro. Y vimos en él, en su debilidad, cómo es que él le negó, como el Señor había dicho. Pero fue Pedro también, hermanos, quien reveló al discípulo que quiere evadir. Aquel discípulo, aquel seguidor de Cristo que quiere resistir la voluntad soberana de Dios. Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Fue en Pedro, hermanos, que aprendimos que no debemos ni podemos rechazar los designios soberanos del Padre. Pedro fue el discípulo también, hermanos, que aprendió a no confiar en sí mismo, sino a depender del amor de Dios y de la gracia que Cristo tiene por nosotros. Fue Pedro que llegó a ese entendimiento. Fue Pedro quien fue confrontado por el Señor Jesús y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro fue aquel que tuvo que llegar a ese punto y poder entender, Señor, tú lo sabes todo. Todo, tú sabes que te amo. Pedro fue el discípulo que fue preparado para afirmar a sus hermanos. Pedro fue aquel discípulo que fue entregado a Satanás para ser sacudido, para ser estremecido por el diablo. Lucas 22:31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fue Pedro quien fue preparado para esta grandiosa obra de consolar y de fortalecer a sus hermanos. Con toda seguridad afirmo en esta mañana, hermanos, que el autor de esta carta, que el que escribe estas palabras, no es Simón, el pescador de Galilea, sino como él mismo lo declara en el verso 1, es Pedro, apóstol de Jesucristo. Es el enviado de Cristo. Él es el portador de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quien escribe estas palabras para consolar es el comisionado de Cristo. Es el delegado, el embajador del Evangelio, el enviado a confirmar a sus hermanos. El que escribe esta carta es el esclavo, es el siervo. El que escribe estas palabras, como él lo dice, es el apóstol. Los días de ser Simón han quedado atrás. El saludo de Pedro en el verso 1 deja caer toda la autoridad de este mensaje. Pedro está diciendo en su mensaje inicial, soy el mensajero, soy el enviado de Cristo. Lo que os escribo no son mis palabras, son las palabras de Cristo.
Si me escuchan, escucharán a Cristo. Si reciben mis palabras, recibirán a Cristo. Si me escuchan, será lo mismo como si estuviesen en la misma presencia de Jesús. Pedro tenía un objeto fundamental. Tenía un propósito con estas palabras. Era exhortar y consolar a los cristianos en medio de sus sufrimientos. Si quiere ir conmigo en el capítulo 5, en el verso 6, podemos ver un poco del contenido de esta carta. Así es que, hermanos, la consolación que el Señor entrega por medio de su palabra no es consolación de hombres, es una consolación que viene de parte de Dios. Es por eso que Pedro, miren cómo habla del verso 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta usted de esas palabras? Vaya que Pedro sabía que el diablo anda como león rugiente. Él seguramente recordaba cuando Jesús le dijo: el diablo ha pedido para zarandearte. Ahora él les dice a sus hermanos: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente. Aquí está el propósito: amonestarlos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Hermanos, si pudiésemos nosotros resumir estas palabras últimas de Pedro, yo las pondría de esta manera: hermanos míos, ustedes están en la verdadera gracia de Dios en este momento de tribulación. La verdadera gracia de Dios está en ustedes ahorita, en este momento en que ustedes están pasando lo que están pasando. Esta es la verdadera gracia de Dios. Cuando estamos en el fuego de la prueba, hermanos, es común pensar que caímos de la gracia de Dios. ¿Qué clase de Dios tienen los cristianos?, podría pensar algún incrédulo. Yo respondería con los mismos argumentos que Pedro. Un Dios que exalta a sus hijos cuando fuere su tiempo. Un Dios que tiene cuidado de nosotros más allá de nuestro entendimiento. Un Dios que nos invita a poner nuestras ansiedades sobre de Él. Un Dios, como dice Pedro, un Dios de toda gracia. El único Dios que nos llama a una gloria eterna después de los padecimientos terrenales. Un Dios, como dice Pedro, que nos perfecciona. Un Dios que nos afirma. Un Dios que nos fortalece. Un Dios que nos establece. Pedro escribe estas palabras y él describe a los receptores de esta carta como los expatriados. En el verso 1 lo dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quién? A los expatriados de la dispersión. Expatriados, aquellas personas que estaban teniendo padecimientos y pérdidas terrenales. Pedro no solamente los describe como expatriados. Pedro los describe como expatriados, pero rescatados. Fíjese, expatriados pero rescatados. De aquellas personas que estaban físicamente
padeciendo y fueron desprovistos de muchas cosas, pero que habían sido rescatados de una vana manera de vivir. Pedro se refiere a ellos cuando usted lee la carta y lo hace más personal. Pedro está hablando de esposos, está hablando a esposas, está hablando a familias, está hablando a pastores. Todos ellos eran gentiles que habían sido rescatados de una vana manera de vivir, como dice el verso 18 del capítulo 1. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o de plata. Eran expatriados, pero eran rescatados. Fueron personas rescatadas. En aquellos días corría una filosofía, entre muchas que había, de un filósofo Aristóteles, que se llamaba Aristóteles. Él hablaba y en su enseñanza, él decía que sí había un Dios, había un ser supremo, debía de haberlo, debía de haber un origen, y ese debe de ser Dios, decía Aristóteles. Pero el mundo antiguo tenía un concepto muy distinto al que se nos revela la Biblia acerca de quién es Dios. Ellos no dudaban que hubiera un Dios o dioses, pero creían que era imposible conocer ese Dios. Los dioses de los romanos no tenían ningún interés en la humanidad o en el mundo. Dios para ellos era un misterio, era un poder. Así es que los romanos vivían una religión llena de dioses, pero aunque había muchos dioses, no había a quien levantar las manos a pedir ayuda en el momento de dificultad. Y Pedro les recuerda a los hermanos, ustedes fueron rescatados de una manera de vivir que no tenía sentido. ¿Para qué vivir si no hay a quien pedir ayuda en el momento de la angustia? No había nadie en quien tener esperanza. Ellos decían, los romanos, que si una persona habría de morir como mueren los animales, como mueren los perros, entonces ¿por qué no vivir como un perro? En la libertad que tiene un perro. Por eso eran tan inmorales, eran tan desenfrenados, porque decía, el hombre también muere como los animales. Vivamos como ellos, en esa misma libertad. Pedro les recuerda a los hermanos, ustedes fueron rescatados de esa manera vana de vivir. Así es que, hermanos, eran expatriados, pero eran rescatados de esa manera vacía y hueca de vivir. Eran expatriados de este mundo, pero eran recibidos como el pueblo santo de Dios. Vaya al capítulo 2, verso 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais, ¿qué? Pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Expatriados de este mundo, pero recibidos como el pueblo santo de Dios. Los expatriados eran los que antes no eran pueblo, pero que ahora han llegado a ser nada más y nada menos que ¿quién? Han llegado a ser el pueblo de Dios. Fueron desprovistos de sus casas, fueron desprovistos de sus bienes materiales, pero les recuerda, ustedes ahora son el pueblo de Dios. Expatriados, pero recibidos como un pueblo santo. Expatriados, sí, pero siendo el objeto de la misericordia, una misericordia nunca antes vista ni imaginada. Fíjese cómo continúa su saludo en el verso 2 del capítulo 1. Les dice, ustedes expatriados de la dispersión, ustedes son elegidos según la presencia de Dios Padre. Elegidos por Dios Padre. Ser el pueblo de Dios, ser elegidos, ser el pueblo elegido de Dios, siempre fue considerado una pertenencia, un título exclusivo para el pueblo de Israel. Nunca antes alguien se hubiera podido imaginar que alguien ajeno a la ciudadanía de Israel, del Israel étnico
pudiese pertenecer al pueblo elegido de Dios. En Deuteronomio capítulo 7, Dios lo declara de esa manera: porque tú eres un pueblo santo del Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas su pueblo especial entre todos los pueblos que hay sobre la superficie de la tierra. Hablando del Israel étnico. Isaías 45, el profeta dice y llama a Israel como mi elegido. El salmista también, en el Salmo 105, en el verso 6 y en el 43, habla acerca de que son los hijos de Jacob sus elegidos. Pero aquí, Simón Pedro da este título a alguien ajeno a Israel, al Israel étnico, a gentiles, a romanos, personas despreciadas por los judíos, y les recuerda: ustedes son los elegidos de Dios Padre. Expatriados, desprovistos, en dolor, en persecución, en duelo, pero elegidos para ser el pueblo santo de Dios. Rechazados por su patria, rechazados por este mundo, pero escogidos por Dios Padre para ser su pueblo santo. Hermanos, no puede haber mayor privilegio en este mundo que ser escogido por Dios. No puede haber honra más grande que el saberse que Dios nos ha escogido para ser su pueblo. Elegidos, dice Pedro, según la presciencia de Dios Padre. El cristiano, quien ha creído en Cristo y ha depositado su confianza en Él, es elegido de acuerdo al conocimiento anticipado de Dios. Si nosotros centramos nuestra atención en la prueba, si nosotros centramos nuestra mirada y nuestros pensamientos en la hostilidad de este mundo o en lo duro que es la prueba, seguramente vamos a desanimarnos. Necesitamos recordar que nuestra elección de ser hijos de Dios, de ser su pueblo, es de acuerdo al conocimiento anticipado de Dios. La iglesia, hermanos, y quienes formamos parte de la iglesia de Dios y del pueblo de Dios, no es una organización meramente humana. No lo es, como lo dijo nuestra hermana Nubia ahorita. Su origen no es de la voluntad de carne o de sangre. El origen de una iglesia, de un pueblo de Dios, no es el ideal de ningún hombre o pastor. No se gesta una iglesia en un papel con un proyecto. No se gesta una iglesia en una junta como si fuera un negocio o una empresa. Su iglesia, la iglesia santa del Señor, se gesta en el propósito eterno de Dios. Si esto es verdad, hermanos, con respecto a la iglesia y a los cristianos, a esa elección eterna de Dios, nunca entonces podemos pensar que caeremos o fracasaremos. Nunca podremos pensar que la prueba puede destruirnos. Si creemos que fuimos elegidos como pueblo santo suyo, con un conocimiento anticipado de Dios, no es posible que acabemos en fracaso. Es por eso que el pensamiento apostólico de Pedro y de Pablo es el mismo. Romanos 14:8 dice Pablo: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos de Él. Elegidos por Dios Padre. Pero hermanos, en este segundo verso, Pedro nos deja ver y le recuerda a la iglesia que todo lo que es Dios está entregado a su pueblo. Habla de Dios Padre, mostrándonos que es su elección,
para hacernos su pueblo, pero habla también acerca de Dios Espíritu Santo. Habla también acerca de la obra de Jesucristo y de su sangre, dejándonos ver el gran afecto y misericordia de Dios, haciendo una obra plena y completa de todo su ser a favor de nosotros. Esas son buenas palabras para recordar en medio de la aflicción. Por eso dice, santificados, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Los cristianos somos santificados por el Espíritu. Somos elegidos por Dios Padre para ser santificados por el Espíritu. El reformador Martín Lutero decía, y lo cito textualmente, creo que no puedo con mi propia razón o esfuerzo humano creer en mi Señor Jesucristo o acudir a Él. Yo no podría creer por mi propio esfuerzo humano. Yo no podría creer en Jesús. Ni podría por mi propio esfuerzo acudir a Él. Necesito la obra poderosa del Espíritu de Dios en mí. Soy tan malo y perverso que yo nunca iría a Jesús si Él no me diera de su Espíritu y me atrajera hacia la cruz. Es el Espíritu Santo, hermanos, que es esencial para todos los aspectos de la vida del creyente. Somos elegidos por Dios Padre, pero Dios Padre también nos ha dado de su Espíritu para cada momento y situación de nuestro peregrinar en esta tierra. Es el Espíritu Santo que despierta en nosotros esos primeros deseos débiles de querer conocer a Dios, esos primeros deseos de querer hacer lo bueno. Es el Espíritu Santo quien nos redarguye de pecado y nos lleva a la cruz. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para ser librados de esos pecados que nos atan. Es el Espíritu Santo que nos lleva a alcanzar esas virtudes que son el fruto del Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos da la seguridad de que nuestros pecados son perdonados. Es el Espíritu Santo quien nos da seguridad de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Estos hermanos necesitaban recordar que Dios les había dado de su Santo Espíritu para ese momento de la prueba. Que Él no les había dejado desprovistos, sino que Él había dado a su Espíritu para este proceso. El principio, el medio y el final de la vida del cristiano son obras del Espíritu Santo. Elegidos según la presencia de Dios Padre para santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este saludo, hermanos, como les he dicho, involucra a la Trinidad, obrando en la vida del creyente. Todo Dios, no acostumbro a hacer esto, pero ayúdenme. Todo Dios, todo lo que es Dios, está obrando en el creyente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso es gracia, hermanos. La sangre de Jesucristo es rociada sobre ustedes. La santa sangre del Hijo de Dios fue rociada sobre ustedes. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es tan profundo. Es tan profundo que no creo, no tengo la capacidad de explicarlo. Cuando en el Antiguo Testamento yo leo cuándo es que la sangre era rociada, la sangre de sus sacrificios, yo lo encontré cuando la sangre era rociada, cuando un leproso era sanado. La sangre de una avecilla, de un ave, era rociada sobre el leproso. Como símbolo de purificación, de que ya no era leproso, sino que era sanado. Esta es la idea clara de la muerte y expiación de Cristo nuestro Señor por nosotros, por nuestros pecados.
Pedro les recuerda qué es la verdadera muerte, qué es la verdadera angustia, cuál es el verdadero tormento, que no son las persecuciones y aflicciones de esta vida. La verdadera muerte y el verdadero tormento está del otro lado de la vida terrenal. Y Dios nos ha librado de eso, rociándonos con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. La sangre también se rociaba en el ritual de consagración, cuando Aarón fue consagrado y los sacerdotes fueron rociados con la sangre del sacrificio. Y era la señal de que aquellos que habían sido rociados con la sangre estaban siendo consagrados, apartados para ser de uso exclusivo y propiedad del Dios eterno y creador de todas las cosas. Pedro le está diciendo, ustedes, hermanos, fueron rociados con la sangre de Cristo para perdón de sus pecados, pero también para ser apartados para sus usos. Pedro sabía que era eso, ya lo hemos visto. Ser usado a beneplácito de Dios. Usar sus vidas para gloria y alabanza de su gloria y no para la nuestra. Rociados por la sangre de Cristo. Esa sangre que nos identifica con su muerte. En Cristo todos morimos a nuestro yo. Ya no nos pertenecemos. Somos de Él. Somos de Él. Somos consagrados, apartados para Él. Todo cristiano es apartado para el servicio de Dios. En el capítulo 2, verso 9, ahí mismo en 1 de Pedro, mire cómo lo reafirma. Mas vosotros, capítulo 2, verso 9, sois, ¿qué? Son un linaje escogido, son real sacerdocio. Son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto, hermanos, está hablando, ustedes van a ser usados por Dios. Ustedes son ese sacerdocio de Dios, son esa nación santa. Ustedes ahora son ese pueblo adquirido por Dios, son de una ciudadanía eterna, celestial, que tienen el propósito de ser el testimonio a este mundo. Y las aflicciones, los sufrimientos, las pérdidas terrenales, todas ellas, Dios las usa para dar testimonio de que hay seres en esta tierra que no son de esta tierra. De que hay hombres y mujeres caminando entre los hombres, entre este mundo, que no pertenecen a este mundo. Ellos son los cristianos. Ellos son el pueblo de Dios. Esos hombres han caminado a través de la historia sobre este planeta. Son muchos. Miles de ellos han pisado esta tierra. Muchos de ellos, Dios les ha concedido los padecimientos y las aflicciones. Muchos de ellos han estado dando testimonio a este mundo de que hay vida después de todo esto. Hay una vida eterna. Hay algo más glorioso que la gloria de este mundo. Son los hombres que describe Hebreos. Son todos los cristianos. Somos nosotros. Vivamos, hermanos, a la luz de esta verdad. Rociados por la sangre de Cristo. Él termina esta salutación diciéndoles y deseándoles a los hermanos gracia y paz os sean multiplicadas.
Gracia y paz sean multiplicadas. El saludo del pueblo judío era Shalom, paz. Pero lo que Pedro está hablando al verdadero pueblo de Dios es una añadidura, una bendición más grande que la que tenía el judío étnico. El verdadero pueblo de Dios recibe gracia y paz. Ahora entendemos que no podemos tener la paz de Dios si no es por medio de su gracia, del favor inmerecido de Dios. El verdadero pueblo de Dios recibe gracia y paz. Y el deseo de Pedro es que sean multiplicadas, hermanos. Quiero concluir con esto. Quisiera que reflexionemos sobre nuestra vida cristiana. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Quiénes son esos hombres y mujeres? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser un verdadero cristiano? Pertenecer al pueblo de Dios. Sin duda alguna, después de considerar estas palabras, debemos de decir, un cristiano es alguien que no pertenece a este mundo. Un cristiano es alguien que está preparado para ser desprovisto de todo lo que haya sobre esta tierra. Pero también podemos concluir y decir, un cristiano es un hombre, una mujer victoriosa, con grandes promesas y un destino seguro, un destino glorioso, un destino del cual no lo va a poder evitar. La gloria le espera, la paz le espera por la gracia de Dios. Un cristiano es un expatriado, es un peregrino. Los judíos, Pedro usa palabras que eran antes usadas para el pueblo judío. Él dice a los expatriados de la dispersión, de la diáspora. El pueblo judío en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, sufrió cosas semejantes a estos hermanos. Fueron dispersos a otras naciones cuando otros imperios llegaron y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Fueron llevados a Babilonia y fueron llevados cautivos a otros lugares. Y ellos, cuando estaban allá expatriados, los judíos, en medio de su dolor y de su aflicción, ellos rogaban, lloraban su dolor al Dios, a su Dios. Lloraban y lamentaban su situación. Pero cada vez que ellos oraban, cuando se encontraban lejos de su ciudad, cuando se encontraban lejos de Jerusalén, de su templo, cuando fueron desprovistos de todas las cosas, allá en aquellas naciones paganas, ellos se hincaban, lloraban todos los días y ponían su rostro en dirección a la ciudad santa, a Jerusalén, hacia donde está el templo. Y de allá, de donde se encontraban, en esa tierra que no era su tierra, ellos ponían su rostro hacia Jerusalén y oraban y pedían a Dios. Nosotros ya no tenemos que hacer eso. Pero si nosotros también somos peregrinos y somos extranjeros, si este mundo es adverso a nosotros, nosotros también reconocemos, no pertenecemos aquí. Tenemos que doblar nuestras rodillas, hermanos, y poner nuestro rostro y nuestra oración en Cristo. No en el templo, no en una ciudad física, sino en Cristo. Y voltear a Él y rogarle a Dios sus misericordias y alabarlo en donde quiera que nos encontremos.
esperando la restauración, esperando que su palabra, lo que se ha profetizado acerca de nuestro destino, se cumpla. Que el tiempo descrito en su palabra se cumpla. Y vayamos a su presencia o que Él regrese. Nuestro deber es orar todos los días, poniendo nuestros ojos en Jesús. No desviarnos y poniendo nuestros ojos en Jesús. Si esto hacemos, hermanos, y esperamos pacientemente, recibiremos lo que Él ha prometido. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fortaleza. Vaya conmigo a Hebreos 13:13. Este pensamiento corre por toda la Escritura, por todo el Nuevo Testamento, hermanos. Hebreos 13:13. Dice la Escritura, salgamos pues, ¿a quién? Fuera del campamento, llevando ¿qué? Porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. No solo, hermanos, es estar aquí llorando, es estar aquí, hermanos, glorificando a nuestro Dios, presentando sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Había un documento en la iglesia primitiva, la iglesia después de los apóstoles, había una carta que corría, un documento de los cristianos que corría en aquellos días, se llama la Epístola de Diogneto. Ese escrito era conocido por los cristianos de aquel tiempo. Y hay este mismo pensamiento. Los cristianos pensaban de esta manera, dice, el mundo es un puente. El sabio pasa por él, pero nunca construirá en él su morada. Así pensaban nuestros hermanos. Así siempre han pensado los verdaderos cristianos. Este mundo es un puente y no es sabio hacer una morada en el puente. No. ¿Quiénes son entonces los cristianos, hermanos? Son los que pasan la vida en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Son hombres y mujeres que ponen su mirada en Jesús en medio de sus aflicciones. Un verdadero cristiano sabe que es un instrumento usado para los propósitos eternos de Dios. Un verdadero cristiano es barro en las manos del alfarero. Un verdadero cristiano es hierro metido en el fuego por el herrero. Un verdadero cristiano, hermanos, sin embargo, es el objeto de la misericordia, de la gracia y del amor de Dios por siempre. Padre, te damos gracias.